a su formación y a lo que él aporta a nuestra sociedad y al pueblo evangélico español. Así que un privilegio tenerte esta mañana con nosotros. Vamos a acercarnos ya al texto bíblico y después voy a pedir a Rafa si puede pasar a limpiar el atril, por favor. Efesios 5, 1 al 21 dice: «Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necesidades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no seáis como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo». Hasta aquí la palabra del Señor. José, si puedes subir, por favor. Oramos por ti. Señor, gracias por tu palabra, por la relevancia de ella, incluso hoy en nuestros días, y por su trascendencia, Señor. Te pedimos que nos sirva de espejo y que tú sigas haciendo la buena obra que empezaste en nosotros. Al tiempo, Señor, que mediante esa obra y esa presencia tuya en nuestras vidas, permites que seamos luz y un referente, como una sociedad alternativa, con tus propósitos, los buenos, los agradables, los perfectos, los relevantes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nombre del Padre evoca cosas diferentes en un momento como este también, en que vivimos una generación que o bien el Padre está ausente, o bien realmente lo que asociamos con su nombre es de todo menos agradable. Un Padre que demanda, exigente, un Padre que consideramos que nos ha abandonado y dejado en el momento de necesidad. Y muchos tienen problemas cuando, al llegar a la Biblia, se describe a Dios en términos de Padre. Pero es importante entender qué Padre es este del que aquí nos habla. Resulta algo extraño leer aquí a personas adultas, como escribe el apóstol Pablo, llamándoles hijos. Es cierto que algunas personas mayores, cuando se refieren con cariño a alguien, le llaman hijo, ¿no?
Pero nos sorprende la manera en la cual en este versículo primero del capítulo 5 de Efesios dice el apóstol Pablo, hijos, pero hijos amados. De lo que nos está hablando aquí, por lo tanto, es de la relación que tenemos con ese Dios, siendo nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y un hijo es un hijo. Haga lo que haga, el Padre lo ve como su hijo. Y hay hijos que ciertamente son causa de vergüenza para algunos padres, que pueden ser causa de conflicto y de deshonra, pero siguen siendo sus hijos. Y aunque lleguen a hacer las cosas más terribles, personas que están incluso en prisión por lo que han hecho, sus padres serán los que vayan a verlo, porque son sus hijos. Por lo tanto, es tan importante entender que lo que aquí nos presenta la palabra de Dios no es qué tenemos que hacer para lograr la aceptación de Dios como nuestro Padre. No se trata del Señor que está poniendo simplemente unas leyes, mandamientos, ordenanzas para poder vivir conforme a su voluntad, sino qué relación debemos tener como hijos para con Dios como nuestro Padre. Cualquier otra religión se resume siempre en ese principio. Haz esto, haz lo otro. Se trata de lo que tú haces y así realmente es lo que vales para ese Dios. Pero el Dios que se revela como Padre de nuestro Señor Jesucristo es el único que su evangelio y buena noticia para nosotros es no hagas esto, sino está hecho. Las palabras del Señor Jesús en la cruz, por la cual Dios llega a ser nuestro Padre, nos muestra que somos aceptados por la obediencia de otro, no de nosotros mismos, sino de Cristo Jesús. Y eso es lo que hace que Dios nos contemple y nos mire ahora con amor. Y por eso nos dice, hijos amados. Y es importante entender que la ética, la conducta del cristiano, lo que hace de la Iglesia una sociedad referente, no es la manera en que en su diligencia, sacrificio y cuidado intenta vivir mejor que los demás, sino la relación que tiene como familia con Dios, como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la Iglesia es fundamentalmente ese vínculo familiar en el cual estamos unidos. ¿Por qué? Unidos por ese amor. Ese amor por el cual, al acabar cada carta apostólica, se nos dice que el Dios de amor. No pensemos en Dios en otros términos que en los que Él mismo se ha revelado. Él no quiere que pensemos en Él ni siquiera como ese Padre exigente que demanda de nosotros o ese Padre ausente y distante, sino aquel que nos ama tanto, que nos dice aquí en la palabra de Dios, que ha entregado a Cristo Jesús, a sí mismo, Él voluntariamente, por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por lo tanto, el cristianismo no se trata de cuántos sacrificios has hecho tú por Dios, sino el que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Muchos piensan, ¿qué es ese amor del que estamos hablando? Tiene una canción Whitney Houston que dice, he conocido el mayor amor, el amor que tengo que tener por mí misma. Pero ¿qué es ese amor por uno mismo? Cuando te miras al espejo, cuesta siquiera apreciarte. La mayor parte de nosotros no nos gusta nuestra apariencia ni nuestro físico. Pero si este espejo fuera aún el que mostrara nuestro interior, como en el libro, por ejemplo, de Oscar Wilde, de Dorian Gray, veríamos que lo que tenemos dentro de nosotros no nos gusta, todo lo contrario. Mirarse a uno mismo y contemplarse es a veces asomarse a un abismo y pozo negro que te hace desviar la mirada con terror, porque no nos gusta lo que vemos en nosotros. Pero el Evangelio no es mirar hacia uno mismo, no es aceptarse a uno mismo, es reconocer que somos aceptos por otro, Dios, a través y por medio y solamente de Cristo Jesús. Y esa ofrenda, ciertamente de dolor y de muerte, le es placentera no por el sufrimiento de Él,
sino por la obediencia, por la entrega, por ese amor que ha demostrado dándose por nosotros. Es por eso una ofrenda fragante, que le es agradable al Señor, que tiene su complacencia en Él. Y lo hizo, fijaos bien, por nosotros, por ti y por mí. Y por lo tanto, todo lo que viene a continuación, tenemos que entender que no es lo que tenemos que hacer para ser aceptos por Dios, sino es cómo debemos que vivir ahora que somos aceptados por Dios a través de Cristo Jesús. Y hay tres cosas que aquí nuestro texto destaca. Cómo debemos vivir en amor, en primer lugar, ¿no? Cómo debemos vivir también andando en luz, como dice en el versículo 8, y cómo debemos andar también en el versículo 15 en sabiduría. Estas tres cosas quiere mostrarnos aquí la palabra de Dios, que son la respuesta que corresponde al Hijo, no al siervo, no al que busca merecer, conseguir, ganar ese amor de Dios, sino el que es amado ya por medio de Dios, por Dios a través de Cristo Jesús. Quien tiene ese amor busca también vivir en amor. Y ese amor, como vemos, no es el amor egoísta, interesado, del que busca manipular y obtener de los demás lo que le place y lo que le satisface. Nos dice fornicación o inmoralidad, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino acciones de gracias. Porque sabed esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquellos que conocen su interior, que examinan su propia vida, leen también estas palabras con terror, no nos engañemos. ¿Cuánto de pecado puede haber en mí como para ser aceptado finalmente por Dios? Si soy recibido por Cristo Jesús, veo también que mi vida tiene que ser diferente. ¿Cuánta santidad tiene que haber en nosotros para que el Señor finalmente nos acepte y reciba en su herencia? Tenemos que entender que esa herencia de Dios es una herencia de luz, como vamos a ver. Y por lo tanto tenemos que ver las cosas a la luz de Dios y no de nosotros. Y a la luz de Dios, el pecado tiene que ser llamado pecado. Y comprender que lo que corresponde a esa luz de Dios es ese andar y vivir que aquí describe. Pero en primer lugar nos muestra que está en un contexto de amor. ¿Qué amor hay en utilizar a otras personas como objeto? En la suciedad de nuestra mente, en la búsqueda de avaricia y codicia, en la mentira, en la completa necedad con la que inconscientemente e imprudentemente tratamos con otros, en la grosería. Nada de esto corresponde al verdadero amor. Por eso lo que nos llama aquí a vivir como hijos suyos es en el amor que Él nos ha mostrado. ¿Y cuál es ese amor? Fijémonos que es un amor sacrificial. Lo que busca no es la complacencia de uno mismo, sino verdaderamente el mostrar ese amor para con el otro. Y eso incluye el terreno del sexo, como incluye también todo el aspecto del trabajo, del dinero, de cómo actuamos con ello. Tiene que ver también con nuestras palabras, cómo hablamos de los otros, ¿no? Tiene que ver con todo lo que transpira nuestra personalidad, nuestra conversación. Y lo contrapone en el versículo 4 con la gratitud. De lo que se trata aquí no es de cómo lograr con nuestra obediencia la aceptación, sino cómo expresar la gratitud de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Y la forma de expresar esa gratitud de Dios es viviendo también en ese amor para con otros que es sacrificado, que no busca tu propio interés. Y hay esta advertencia del versículo 5. No pensemos que en ese Dios que es santo, luz, infranqueable, podemos entrar con nuestra oscuridad.
tenemos que ser inundados de salud de tal forma que no solamente veamos las cosas como Dios las ve, sino que esa luz nos cambie, nos transforme. Ahora bien, si somos sinceros, entendemos que estamos lejos todavía de vivir y andar en esa luz que viene a continuación. Pero en esa tensión no tenemos que confundir las cosas. Versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El pecado es pecado. Es cierto que todavía somos santos y pecadores. Vivimos por ese favor de Dios a través de Cristo, pero todavía estamos lejos de ser lo que debiéramos ser. Pero no podemos justificar esa nuestra situación en pecado pensando que a Dios no le importa. Que al fin y al cabo, como dice el cínico, su oficio es perdonar. Y a Dios, ¿cómo le va a ser tan grave lo que yo pueda hacer? ¿Cómo le puede ofender semejante cosa a un Dios tan perfecto y tan santo al cual nadie puede llegar? Por eso no debemos engañarnos. La justicia y la ira de Dios que vemos revelada en esa cruz cayó sobre el Señor Jesucristo, porque Él castiga y condena el pecado. No te confundas. Si tienes dudas sobre si Dios puede condenar finalmente o castigar a alguien por su mal o su pecado, piensa en esa cruz. Si no menoscabó entregar a su propio Hijo a esa muerte por el pecado, ¿cómo piensas tú que va a pasar por alto tu propio pecado? Por lo tanto, tenemos que entender que igual que necesitamos la justicia de Dios que nos viene por Cristo Jesús, necesitamos su santidad. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo Jesús justos y santos. En Él está ambas cosas. No pienses que Dios ha hecho la primera parte y ahora te queda a ti la segunda. Dios en Cristo Jesús se ha propuesto llevar a cabo una obra en tu vida, por el cual, cuando estés en tu presencia, será conforme a la santidad que aquí se muestra. Y la obra que ha comenzado no desistirá. Continuará y la perfeccionará hasta el último día. Por esto es que son palabras en el fondo de aliento, de ánimo. No tenemos que leerlas simplemente como el mensaje de juicio y condenación sobre las contradicciones que hay en nuestra vida. Lo que nos está diciendo es que todavía no somos lo que hemos de ser, pero nos habla ya como sus hijos amados, como aquellos que son aceptos a Él y en los cuales está obrando esta obra por el cual, cuando estemos en su presencia, seremos, como dice aquí, conforme a esa santidad, sin esa inmoralidad, sin esa impureza, sin esa avaricia que es idolatría. Participaremos de la comunión de Dios en Cristo Jesús. Y dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Por lo tanto, vivir en ese amor de Dios que no busca tu propio beneficio, sino el que nos ha mostrado en Cristo Jesús, es también tener la mente y la conciencia que nos da Dios por medio de Cristo Jesús, de lo que es bueno y de lo que es malo. Si participamos de esa maldad y la justificamos, si llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo y trastocamos todo en nuestra mente simplemente para excusarnos a nosotros mismos, nos hacemos cómplices precisamente de esa maldad. Y en otro tiempo, todos hemos participado de ella. Por medio de la fe llegamos a esa realidad por el cual lo que podemos tener delante de nosotros es la realidad de un funeral espiritual, de nuestra propia muerte al pecado. Aquel que viene a Cristo Jesús, nos dice, ha muerto en un sentido ya al pecado. Y te preguntas, ¿cómo puede ser esto? Si todavía el pecado mora en mí.
Pero la forma en cómo Dios lo ve, ese cambio y transformación que supone nuestra conversión y fe en el Señor Jesucristo, es tan radical que es como el paso de muerte a vida. Y estamos, por lo tanto, ante un féretro que lleva tu nombre y en el cual se da la realidad de quién tú eras. Por lo tanto, todos los que forman parte de esta nueva sociedad que es la Iglesia, no han llegado a ella como ese club exclusivo para las mejores personas que tienen méritos y que deben estar allí por lo que son, sino todo lo contrario, porque han muerto a una vida distinta. Esa vida que era antes vuestra, ahora ya no sois. Se trata, por lo tanto, de ser lo que somos. Esto es, en definitiva, de lo que habla la vida cristiana, de lo que se nos muestra aquí como nuestro modelo de conducta. Vivir conforme a la realidad de esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo entendemos que es? Dice a continuación que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, no participando en esas obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Porque vergonzoso es hablar incluso de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué significa entonces esa vida en la luz? Hemos dicho que ha de afectar a nuestro entendimiento, hemos de buscar comprobar lo que es agradable al Señor, pero se manifiesta también en el resultado y en la obra sobrenatural de Dios por su Espíritu Santo. No se trata de lo que tú y yo hacemos, en último término, sino de lo que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Por lo tanto, si bien no somos lo que éramos antes, hemos muerto al pecado, no es por nada que nosotros hayamos hecho, es la obra del Espíritu de Dios que obra en nosotros y que produce fruto. Y aquí se destaca de ese fruto la bondad, esa relación de amor que tenemos con Dios se muestra en bondad para con otros. La justicia, la vida de obediencia de la que describe aquí, la verdad de conocer y llamar las cosas como Dios las llama, de darnos cuenta de ver las cosas como Dios es. Y eso significa, por lo tanto, no solamente no ser cómplice de otros en su maldad, sino reprender incluso la realidad de esa oscuridad que nos rodea una y otra vez. ¿Qué significa ese reprender? Muchos lo han malentendido y comprenden que la misión de la Iglesia sea juzgar y condenar al pecador en torno suyo y a la sociedad que acepta ese pecado como la misión o comisión cristiana. Pero yo creo que la reprensión que aquí se habla es de la que tantas veces nos habla el Nuevo Testamento. Cuando vivimos de una forma diferente, nuestra propia vida, nuestros propios actos y palabras son como una reprensión para los otros que se sienten molestos, culpables. Es como cuando alguien participa de un asunto sucio en un grupo de personas, ¿no? Y todos son como cómplices de algo. El que se resiste, el que no quiere entrar en ello, está como acusando a los demás por su propio acto en el cual no participa de ello. Es de eso de lo que está hablando, de la no participación como una reprensión por su propio testimonio de la realidad de quién es Dios. Pero nos habla también de que no debemos obsesionarnos de tal forma con ese poder del mal y lo pecaminoso de nuestro mundo, de tal forma que nuestra propia conversación no trate nada más que de lo mal que son las cosas y lo mal que está la gente. Tristemente, esto es lo que se comunica muchas veces desde medios cristianos. Todo es una continua letanía, jeremiadas, hablando del mundo que está en su inmoralidad, de las leyes que hay, todo el comportamiento de impureza, de injusticia y de maldad que hay en el mundo.
Pero no se trata de esto, no se trata de llenar nuestra mente, nuestro discurso y nuestras palabras de lo malo. Por eso dice claramente la palabra de Dios, es vergonzoso incluso, ¿no?, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por lo tanto, tenemos que tener que desechar también, ¿no?, esa concentración en lo que es malo y condenado por la palabra de Dios y pensar en el bien que es Él y vivir a la luz de Él. Y eso significa, finalmente, vivir también en su sabiduría. Mirar con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uno de los efectos que produce el pecado no solamente es una vida en contradicción con lo que es la voluntad de Dios, la mentira, ¿no?, por la cual somos engañados y pensamos que lo bueno es malo y lo malo bueno, sino es simplemente estupidez. Seamos claros. O sea, el efecto que produce el mal en nosotros es no poder pensar no solamente claramente, sino actuar neciamente. Es por eso que no debemos pensar en el mundo en su maldad con la inteligencia de las teorías conspiratorias, ¿no?, que dicen, esta es la perfecta inteligencia del mal que está haciendo su plan oscuro para cumplir su propósito. El ser humano y sus planes son necedades. Y así lo demuestra una y otra vez. ¿Por qué? Incluso cuando se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿qué ocurre? Todas las causas, movimientos, proyectos de renovación o revolución, ¿en qué acaban? Peleados a los 2 años entre ellos. No hace falta que nadie acabe con ellos mismos se destruyen, su propio movimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano es así de estúpido. Hay una banda de criminales y los 4 ya están peleados a los pocos días por cómo dividirse las cosas. El ser humano es así de necio, no es capaz ni siquiera de poder llevar a cabo sus planes por esa estupidez intrínseca que tiene. Y el creyente debía ser distinto, no debiera actuar con esa necedad que vemos en el mundo. Tenemos la sabiduría práctica de Dios. Y esa sabiduría de Dios nos dice cómo debemos vivir. Y por eso dice que con diligencia debemos andar dándonos cuenta de lo limitado del tiempo. Nuestros días son cortos y no debemos aprovechar esta vida para estar en peleas, disensiones o conflictos. No debemos perder el tiempo en cuestiones que no merecen la pena, que no tienen trascendencia, que no son realmente importantes. Nos llama a redimir el tiempo pensando en lo que es importante, en lo que es trascendental, en ver la importancia que tiene nuestra vida, nuestro tiempo. Y dice, por eso, que no seamos insensatos, sino entendidos así, haciendo la voluntad del Señor, no embriagándose con vino en lo cual hay disolución, sino en ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales que alaban al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se nos plantea aquí no es simplemente una vida de moderación, si os fijáis. Muchas veces lo que se piensa acerca del cristianismo, sí, el cristianismo es no comprometerse con esa vida de disolución, de exceso, vivir en la prudencia y en la moderación. Pero aquí se habla de ser llenos de otra cosa. En vez del alcohol, del Espíritu de Dios, de una vida que manifiesta la plenitud de esa obra del Espíritu. ¿Y en qué consiste? Vemos que consiste, en primer lugar, en alabanza. ¿Qué es ser cristiano sino reconocer que no hay nadie como Dios? De lo que se trata aquí es de ver lo admirable, lo maravilloso, lo sorprendente que es nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y es de ahí de donde nace esa vida de amor, ese andar en luz y ese andar en sabiduría, de mirar a Dios. Si queremos alejarnos del pecado y no vivir inmersos de él, lo que tenemos es que mirar más a Dios y a su luz. ¿Lo has visto en tu propia experiencia? Cuando estás luchando contra un vicio, una mala costumbre,
algo que realmente te avergüenza y te humilla. Cuanto más piensas en ello, más atrapado estás en ello. Cuanto más quieres enfrentarte a ello y le das vueltas, lo razonas, intentas buscar estrategias, métodos, es como si estuvieras preso, atrapado, esclavizado en ello, y el pecado te tiene sujeto. Y luego hay momentos en nuestra vida, ¿no?, en que pensamos en otra cosa. Tenemos nuestra mente en otro lugar. Estamos admirados y inmersos en una relación o en algo que nos llena, y lo que era tal problema, lo que nos veíamos imposibles de poder vencer, por sí solo parece haberse disuelto y desaparecido. ¿Por qué? Porque hay afectos y amores que acaban con otros amores y afectos. Y el afecto al pecado es el acto más libre que podemos hacer en esta vida. A pecar nadie te fuerza, no te pone nadie un arma en la cabeza ni te obliga a hacer el mal. Lo hacemos porque queremos, porque nos gusta. Y la única forma de no poder hacerlo es por amor mayor que el pecado nos produce a nosotros. Y por eso es que no hay otra respuesta que el amor de Dios en Cristo Jesús, que produce la admiración y alabanza de darse cuenta de lo que es el único amor incondicional. El amor que otra persona te ofrece, ¿qué es? Depende del que tú le des, de lo que tú hagas por ella, de cómo la complazcas, de cómo le satisfaces. Así te amará de acuerdo a lo que tú das. El amor de Dios en Cristo Jesús es el único incondicional. Es el único que te recibe tal y como eres, sin pretender ni buscar ser otra cosa. Pecadores, a los pies del Señor Jesucristo, somos aceptos por el único amor incondicional que vamos a encontrar. Decirme si no es digno de alabanza, de adoración, de admiración, un amor que te acepta tal y como eres. Que no tienes que ser ni pretender ser mejor de lo que eres. Esa alabanza y adoración se expresa en cánticos, se expresa con todas las emociones que incluyen los salmos, incluso aunque no sepamos cantar. Es un consuelo poder leer que basta el corazón para adorar al Señor, ¿no? Ya de esa expresión de adoración, de alabanza de corazón, nos muestra la gratitud finalmente del versículo 20. Lo que se contrapone, por lo tanto, a toda esta vida que se ha descrito aquí como de oscuridad, como de necedad, ¿no?, como de falta de amor, es la gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No seamos ingratos. ¿Qué amor hay como este? Que se ha dado incondicionalmente por ti, que ha hecho todo, que te da la vida cada día, que te recibe a pesar de tu pecado, cada vez que vienes humillado a Él y le suplicas perdón. Decirme si no hay razones para ser agradecidos a ese Dios. ¿Qué hay don, que hay en ti, cualquier capacidad o talento que Dios no te haya dado? ¿Qué hay que sea natural en ti? ¿De qué estás orgulloso? ¿Qué has hecho en esta vida? Con tu trabajo, con tu logro, con tus éxitos, con tu esfuerzo. ¿Qué hubiera sido de ti si hubieras nacido en otro sitio? Si hubieras tenido otros padres, si no hubieras tenido esas oportunidades, si no habrías tenido la mano, bendición de Dios en tu vida. No seamos ingratos. Lo que somos, lo que hacemos se lo debemos a otro. No lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. Lo que tú tienes y disfrutas es porque tienes un Dios que te ama. Un Dios que te ama tanto que ha dado todo, la propia vida de su Hijo Jesús, para que te des cuenta que no hay amor mayor que vayas a encontrar, ni en esta vida ni en la eternidad, que Él te da. Y ese amor expulsa todo otro afecto, todo otro amor inapropiado, que no satisface, que no llena, porque es el amor verdadero, el de nuestro Padre en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a ellos. Vamos a darles gracias a Él porque tenemos una deuda de gratitud con Él, no Él con nosotros. Él no está en deuda por estar hoy aquí pensando en Él. Somos nosotros los que estamos en deuda cada día de nuestra vida por Él, porque tenemos razones para estar agradecidos. Vamos a expresárselo así en oración.
Oh Dios, venimos ante ti para confesar en primer lugar nuestra ingratitud, para reconocer que fácilmente damos por supuesto y por obvio todo lo que nos das, Señor, y tenemos en esta vida. Señor, qué mezquinos y miserables somos cuando pensamos que algo de lo que tenemos es porque lo hemos conseguido, lo hemos logrado, nos hemos esforzado, trabajado y hecho todo para lograrlo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu gracia? Sin tu favor inmerecido, Señor, sin tu misericordia. Perdona, Señor, nuestra inmensa ingratitud, Señor. Haznos más agradecidos a ti, que podamos expresarlo en adoración, en cánticos, en un corazón agradecido a Dios, Señor. Que podamos expresarlo en una vida nueva y diferente, Señor. Que podamos vivir, Señor, conforme a ese amor, no mirando a las demás personas como objetos a utilizar y aprovecharnos de ellas, a usarlas para nuestro beneficio, sino con ese amor sacrificado que busca lo que dar y no lo que recibir, Señor. Ayúdanos a andar en luz, a no confundirnos, Señor, a no pensar, Señor, que el pecado es otra cosa que pecado, a no llamar al mal de otra manera que como tú lo llamas, Señor, mal. Danos la sabiduría para discernir y entender que el problema es nuestro, Señor, que no podemos justificar y excusar, Señor, nuestro pecado, sino confesarlo delante de ti, Señor, y pedirte que nos libres de él. Señor, no nos hagas cómplices de aquellos también que viven en esa necedad, Señor, en esa oscuridad, en esa falta de amor. Todo lo contrario, que nuestra vida, Señor, sea una reprensión por su testimonio a su propia culpa, a su propio mal, Señor, a su propia ignorancia y esclavitud. Danos compasión también por ellos, porque son esclavos, como nosotros lo éramos, igual de pecadores, Señor, y dominados por ese mismo mal. Danos la misericordia que tú tienes por nosotros en Cristo Jesús. Y que no nos obsesionemos con ese mal, que no pensemos tanto en él, Señor, y pensemos más en ti. Que nos demos cuenta, Señor, de que el bien está en ti y en conocerte. Que despertemos, Señor, a esa realidad de salud que va a prevalecer. Porque un día, Señor, como nos dices, todas las cosas serán puestas en manifiesto. Y ese día, Señor, ya no importa yo y lo que yo piense, lo que yo diga, sino tú serás la única realidad que permanezca. Que podamos, Señor, en ese día, enfrentarnos a ti con la realidad de que somos aceptos por tu amor en Cristo Jesús. Que en Él somos justificados y santificados. Que en Él está nuestra sabiduría y nuestra redención, que Él es todo para nosotros y que nosotros no somos nada, Señor, sin Cristo Jesús. Amén.